Hoy está con nosotros Gina Yáñez, que es abogada, feminista e integrante del movimiento Manuela Ramos. En 1996 publicó un libro titulado Las huellas de la impunidad, abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y además tuvo participación destacada en la obra publicada por Manuela Ramos también en 1998 y que se titula La violencia contra la mujer. Vamos a conversar acerca de este asunto que es muy amplio, además pues que la más cordial bienvenida a tan distinguida invitada. Gracias. El psicólogo Alejandro Ferreiro, en un artículo publicado en la revista Quehacer, dice que el 92% de los reclusos de establecimientos penales son hombres. Que es una abrumadora mayoría comparada pues, con la cantidad de presas, ¿no? Que apenas alcanza el 7 o el 8%. Y esto no solo es apreciable entre nosotros, sino en todas partes donde haya ciudades y sobre todo urbes, porque en el campo la situación es diferente. Entonces, yo creo que en el hombre hay una determinación biológica del comportamiento delictivo, ¿no? El varón es naturalmente más propenso a delinquir porque es naturalmente más agresivo que la mujer. De las 1001 pandillas que hay en Lima, 90 y tantos por ciento, algo así como 93% son pandillas de hombres, y hay muy pocas pandillas femeninas, ¿no? También esto es lógico porque los pandilleros pues a su manera guerrean, y la guerra en todas partes es una ocupación masculina. Bueno, entonces lo que quiero manifestar es que la violencia del hombre contra la mujer tiene una base biológica. Yo no digo que esté bien ese comportamiento. Lo que yo digo es que no se puede considerar que ese comportamiento se debe enteramente a la cultura, ¿no? O sea, no se debe a la artificialidad. Hay también una naturaleza ahí que hace que el hombre sea así. Yo no repito que esté bien que sea así, pero es así. Sí, es cierto lo que tú dices, pero nosotros creemos que ciertamente hay lo biológico, no podemos separarlo 100% de lo cultural, pero nosotros sí le damos mayor peso desde nuestra perspectiva a intentar entender la violencia que se produce en la familia, sobre todo la violencia de pareja, a lo cultural, y que tiene que ver básicamente con lo que llamamos la socialización, lo que llamamos este aprendizaje de ser hombre y de ser mujeres. Y que justamente, tú bien dices, más mujeres, menos mujeres están en las pandillas, menos mujeres están en la cárcel, efectivamente, porque el mundo público, ¿no?, está todavía mayoritariamente los hombres. Expresión de ello es que no somos presidentas, los cargos más importantes no están en nuestras manos, seguimos considerando que nuestro mejor anhelo es ser mamá y quedarnos en casa con los niños, etcétera. Todavía hay eso que tiene que ver mucho con la violencia. No quita, de todas maneras, efectivamente lo que tú indicas, el tema de lo biológico. Pero sí me parece importante lo que comentas a propósito para poder trabajar el tema de los mitos. Perdón, pero yo me estaba refiriendo aquí a una determinación que no es una determinación de género, sino es una determinación sexual, ¿no? O sea, este carácter, digamos, biológico de la mayor agresividad del varón, eso no es una cuestión de género, eso es sexual. Eso, mira, estoy recordando casos de mujeres que han participado en la guerra, senderistas, por ejemplo, que son casos excepcionales, que han sido absolutamente violentas. Sí, ¿no? pero son absolutamente excepcionales. Violentas. No, sí. Pero eso no es lo normal. Las caporales de los campos de concentración también se han portado peor que los caporales, eso también está demostrado. Sí, yo creo que no, pero yo son totalmente casos de acuerdo. No, yo lo que insisto es que hay un contenido evidentemente biológico, no vamos a negar que existe, pero creemos que lo cultural, justamente esta construcción de un aprendizaje de hombre y mujer basada en unas relaciones de poder, donde todo está a favor, digamos, de la parte masculina, versus, ese es el tema, versus, porque no es complementariedad, versus lo femenino. O sea, para que él sea inteligente yo soy tonta, ¿no? Entonces él tiene el poder y él domina,
y expresión de eso es justamente lo que lamentablemente estamos hablando hoy, el tema hasta de matarles, ¿no? Como parte de esa propiedad que se entiende. Entonces, ¿qué hay que atacar? Porque si así fuera, entonces no habría mucho que hacer. Sí, básicamente sería un determinado biológico. Yo creo que a partir de la práctica... Bueno, pero yo no he dicho que no hay nada que hacer, no, lo que yo he apuntado es un hecho de la biología, ¿no? Ahora, sí, a partir de ese hecho se puede construir algo diferente. Y además yo creo que también es parte de las cosas que estamos aprendiendo, porque esto tampoco está definido al 100%, ¿no? Yo recuerdo un trabajo que hizo una institución llamada Demus, hablando de personas que están en la cárcel, en el caso particular, por asuntos de violencia sexual, y ellos escribieron un libro que decía, yo solo actuaba como varón. Entonces hicieron entrevistas a hombres que ya estaban sentenciados en la cárcel por el delito de violencia sexual, por violación concretamente, y la respuesta en la conversación que ellos tenían luego en la entrevista, pues ¿por qué la violó? Digamos, más o menos la pregunta a la persona que había sometido, porque ella me provocó. Claro. Y yo actuaba, ¿qué voy a decir si me provoca? Yo solamente actúo como varón, ¿no? Que es básicamente lo cultural, ¿no? O sea, la respuesta que la sociedad está esperando, un hombre siempre fuerte, un hombre siempre dispuesto a todo, un hombre que tiene que siempre que estar listo para todo, versus una mujer que necesariamente no tiene que actuar de esa manera. Entonces, eso entendemos que son los cimientos básicos sobre los que se está cimentando en la mayoría, en este caso en el Perú, el tema de la violencia. Además ahí hay una cuestión peor, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y justamente yo hablé de esto a diferentes propósitos en otro programa, y es que el ser humano, entre otras cosas, ha tenido dos que le repugnan y que le siguen repugnando. En un lugar, esforzarse, y en segundo lugar, asumir la responsabilidad de la acción o de la omisión. Entonces, yo no imagino a un señor que viole pues a alguien, ¿no? Y diga, sí, pues lo hice porque me gusta hacerlo, ¿no? Ya, ¿no? Pero no, que yo no quise, que me provocó, ¿no? Y la no asunción del mal. Y en general no asunción de la responsabilidad, porque en este país uno de los grandes problemas que tenemos, que tiene que ver justamente con lo que entendemos esta formación, esta cultura para hombres y mujeres, es, yo diría, cómo nos enseñan a ser irresponsables, sobre todo a varones cuando tiene que ver con roles familiares. O sea, estos problemas de procesos de alimentos que hay en nuestro Poder Judicial altísimos, no tienen que ver con la justicia, tienen que ver con el aprendizaje a ser padre o a ser madre, que no lo hacemos. Cualquier relación sexual tiene la posibilidad de un embarazo. Tendríamos que decir a nuestros hijos. Entonces, si no quieres tener hijos, protégete. Pero aquí no pasa nada, pues, porque tú no te vas a hacer cargo de eso. Se hará su madre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para mostrarte un pequeño ejemplo de cómo efectivamente tenemos que aprender a tener una responsabilidad. Y las chicas, ¿qué pasa? Saber decir no. Porque como me va a dejarme, yo no quiero que me deje. Y lo comento porque chicas de 15, 20 años nos buscan y se encuentran presionadas muchas veces por el novio, por una relación sexual que de repente no desean, pero como me va a abandonar y yo no quiero estar sola porque ¿qué dirán? Etcétera. Entonces conlleva que aceptan, por ejemplo, una relación sexual sin protección, y probablemente una de las consecuencias es un embarazo no deseado. Claro. Entonces, digamos, ¿dónde está la asunción de responsabilidad? No vuelvo más a verte, probablemente. Entonces, hay que trabajar todo el tema de la responsabilidad, ¿no? De una acción, siempre digo a los jóvenes sobre todo, cualquier acto que uno, por acción o por omisión, hay responsabilidad, y uno tiene que asumir su responsabilidad. Y en el tema de la violencia particularmente, yo creo que tenemos que dejar de entenderla como algo natural, que así sucede. Sobre todo frases como la que aún se usan, ¿no? Cuanto más me pegas, más te quiero, ¿no? Está expresando esta aceptación de la violencia como una manera de relacionarnos. Creo que en los últimos tiempos, yo diría unos 20 años, lo bueno es que las personas, hombres y mujeres, estamos mirando, y entonces la estadística nos da cuenta de eso. 100.000 denuncias al año en la Policía Nacional, wow, pero no son 100.000, son muchas más probablemente. Pero nos está dando cuenta de que la gente está diciendo basta. No hay que seguir haciendo esto porque parece que no es bueno para nosotros como personas, como familia, como sociedad. Yo creo que ese es el mérito de Manuela y de las actividades que hemos trabajado en estos últimos años por visibilizar, por sacarlo a la vida pública como un problema social que sabemos todos tiene consecuencias en la vida de las personas, en la economía, ¿no? Que es un asunto que interesa muchísimo, ¿no? En la economía, y bueno, donde nace el pandillaje que comentábamos hace un rato, ¿no? Yo creo que el enfoque, por ejemplo, que está trabajando el tema de seguridad ciudadana, si no incluye los problemas llamados domésticos, de violencia familiar,
es un enfoque corto, que no responde a las necesidades, porque ahí es donde se genera todo lo que luego vamos a vivir en las calles. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas para tomar políticas, ¿no? Que es la cosa que nos preocupa. El otro día entrevisté a un especialista en pandillas que ha escrito un libro muy interesante sobre este asunto, ¿no? Y yo estaba en la creencia errónea de que los pandilleros asumían lo que hacían, o sea, que lo hacían frontalmente porque era un grupo, ¿no?, que se había propuesto, pues, ocasionar tales y cuales daños o matar a alguien, ¿no? Entonces yo tenía esa visión que es errónea, porque resulta que según este estudio, y el autor ha conversado con muchos pandilleros y conoce muy bien el asunto, los más de ellos se arrepienten, ¿no? Y los más de ellos, como dice, para usar el verbo que él empleaba, tienen que ser aceitados primero con el alcohol y con las drogas para hacer eso. Le digo yo, entonces, ¿qué? ¿Sin alcohol y sin drogas? No, entonces se me vino abajo la imagen, ¿no? Porque yo creía que eran, pues, algo así, pues, que te digo yo, unos modernos, claro. Pero hay otros elementos que habría que ver la familia. Pero está bien, pero lo que voy es a esto. Sí. Es este tipo de comportamiento grupal y todo que está, digamos, aceitado por drogas y por alcohol y todo. Y no reconocen. Eso es una deformación, me parece esencial. Vamos aquí a hacer una primera pausa y regresaremos. Estamos dialogando con Gina Yáñez. En el libro La violencia contra la mujer, que es una publicación del movimiento Manuela Ramos, en la página 12 se dice lo siguiente: la violencia contra la mujer es la más antigua y la que más se ha extendido en todas las sociedades. Sin embargo, se mantiene imperceptible porque quienes la practican no la aceptan. Los operadores de salud no la identifican. Las legislaciones no amparan eficazmente a las víctimas y éstas tratan de esconderla. Bueno, esta era una manifestación de 1998, ¿no? Entonces lo que te pregunto es que si ahora sigue siendo lo mismo o las cosas han mejorado, pues no quiero suponer que hayan empeorado, ¿no? Porque ya sería el acabose. Mira, yo diría que en algunos casos han empeorado. ¿Han empeorado? En algunos casos diría que han empeorado. ¿En qué caso? Por ejemplo, porque hay más conciencia del problema. Más personas se sienten sujetos de derechos, personas que no tienen que ser maltratadas. En ese sentido ha mejorado. Ya. Frente a eso, una respuesta estatal que muchas veces conlleva, lo que estábamos comentando en su momento, al hecho de que no encuentras justicia en una palabra y buscas justicia por mano propia. Yeah. Yo que creo en un Estado de Derecho, donde hay reglas de juego, creo que eso está mal. Entonces, hemos visibilizado más el problema, hay más conciencia, la norma dice que es un problema público, de problemas de derechos humanos, que el Estado tiene que intervenir, etcétera, pero en la práctica no se está interviniendo como debería ser frente a la gravedad. Se traduce en: no hay los recursos económicos suficientes, dice que no hay dinero. La respuesta típica que tienes de un operador a nivel local, regional o nacional es que no hay dinero. Sí, hay dinero. Siempre hay dinero cuando consideras que es una prioridad. No hay un entendimiento de qué tipo de problema estamos enfrentando. Y siempre pongo de ejemplo, si a uno le roban el auto y uno va a la policía, uno quiere que le apliquen todo el peso de la ley al quien te robó el auto. Pero si tú vas a denunciar a tu pareja, al padre de tus hijos, al hombre que de repente aún amas, etcétera, probablemente ¿lo denuncio o no lo denuncio? ¿Estaré haciendo bien? Y tienes una sociedad, familia, amigos, que dicen: no lo hagas, si lo hagas, estás rompiendo la unidad familiar, la familia es primero, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta estatal? Débil, absolutamente débil. Débil en todo sentido, no solamente porque los operadores demoran el tiempo que demora, un proceso que dice que es rápido pero que no lo es, porque también el operador empieza a casi justificar el acto y no entiende que su papel no es justificar, su papel es investigar y luego, de acuerdo a los hechos, si corresponde una sanción. Entonces, muchas veces aún observamos que frente a una persona que va a formar una denuncia, por ejemplo, una comisaría, y esta persona no está decidida, el operador no es que le dice: señor, usted tiene derechos, haga la denuncia, etcétera, sino piénselo y regrese. Claro. ¿No? Entonces, cuando me dices hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado en algunas cosas, pero por ejemplo en el tema de la salud, todavía las atenciones
que deberían darse en el campo de lo que es el servicio público de salud son débiles, ¿no? Y todavía las mujeres y hombres seguimos justificando, que eso me parece lo más grave aún. Seguimos aceptando, seguimos, aún está encubriendo, seguimos diciendo, pero es que estaba mareado, es que no tiene dinero, es que así está el mundo. Por favor, creo que el día en que nosotros digamos no hay nada que justifique la violencia, que no es un título, es realmente un sentimiento, que no hay que tolerar ninguna forma de violencia, yo creo que vamos a empezar a cambiar. Pero ¿cuál ha sido el mérito de ese documento que estás comentando? En general es que en esos años empezamos a tocar las puertas de las autoridades y de las conciencias para tocarlo como un tema de agenda pública. Y creo que esos son los avances que está dentro de la agenda pública y esperemos pues que se traduzca en políticas claras y efectivas sobre todo, ¿no? Que es lo que estamos necesitando urgentemente. Aquí en ese mismo libro, en las páginas 20 y 21, se lee: en el enfoque feminista, lo central es reconocer la presencia de una víctima y su victimario, así como también establecer diferencias entre lo femenino y lo masculino, y la existencia de una cultura patriarcal en la que hay distintas cuotas de poder. Estas diferencias están basadas en la institucionalización de un poder desigual basado en el género. De la interacción de las variables poder, género y sistema social resulta la letal realidad de la violencia intrafamiliar. La ensayista Camille Paglia dice que la mayor carga para la mujer, la carga más pesada, no es social, sino biológica. Y con esto se refiere a la maternidad, ¿no? Hay un hecho: las mujeres que se han destacado en la historia por causas distintas del amor han sido mujeres antes de los 20 años o no han sido madres antes de los 20 años o no han sido madres. Pero si han sido madres después de los 20 años, la maternidad, digamos, es un verdadero problema para la actuación pública, para el desenvolvimiento social de la mujer, ¿no? Entonces, quería yo algún comentario sobre... Mira, esto porque se está entendiendo que la maternidad, en todo caso la crianza de los hijos también es solo de la mujer. Yo puedo entender que biológicamente tú engendras y tienes 9 meses y luego tienes que amamantar un tiempo. Pero punto. Pero cosas muy prácticas que es parte de la crianza de un hijo o una hija no te conlleva a que seas solo tú la persona. Pero si vemos nuestra realidad peruana, la mayoría de veces aún siguen siendo las mujeres las que no solamente se ocupan de amamantar, sino también se ocupan de todo lo que es la educación, la crianza, etcétera, etcétera, y dejando de hacer otro tipo de actividades. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que parte de estos cambios culturales que tenemos que desarrollar es entender, insisto, que el embarazo, yo gesto, ¿no? Y luego el dar la leche, digamos, pero luego, ¿por qué no el hombre, la pareja, ¿no? La sociedad en todo caso, ¿no? ¿Dónde están los servicios públicos, por ejemplo, municipales, que pudieran haber para que yo pudiera trabajar cuando mi niño tenga 3 meses, tranquila, sin preocupación que le vaya a pasar algo? ¿Dónde está el marido, que además de tener la tarea fuera del hogar, también corresponde que cumpla la responsabilidad de poder participar, no ayudar? Porque luego decimos que, bueno, me ayuda, participar, tomar su cuota de responsabilidad que tiene en la educación, crianza, etcétera. Ahora, muchos de esos cuidados, como los guaguaguases y todo, no son gratuitos. No y son gratuitos. Hay otro problema. No, por eso te digo, ¿dónde están los servicios públicos? Dime en la ciudad de Lima cuántos servicios públicos hay de los municipios para que, insisto, las mujeres podamos ir dejando a nuestro hijo tranquilas, que no le va a pasar nada, que estar bien cuidados, etcétera. No hay, pues. Entonces terminamos, lamentablemente, tiene razón la autora, porque tenemos que optar casi, lo cual no tendríamos por qué optar. Porque como no tengo un lugar donde lo voy a poder tener en las condiciones adecuadas, probablemente postergaré, en el mejor de los casos, mi parte profesional. Y eso, considerando que solo se trata de un hijo, pero y si son más,
No, y además tienes a la familia, tienes a la tía, tienes a la mamá, tienes a la abuela, toda la línea femenina, ¿no? En la cadena esta de poder colaborar. Y ahí insisto, hay una tarea de construir familias diferentes, donde todos tengamos un papel que jugar, no solo en la crianza de los hijos, y adicionalmente una responsabilidad estatal que no se cumple para nada. Servicios de calidad para que las mujeres puedan dejar a sus hijos y ellas puedan a su vez ir a trabajar fuera del hogar. Que en la página 31 se dice: la violencia familiar no es jamás un hecho aislado. A menudo forma parte de una serie de agresiones que se han venido produciendo durante mucho tiempo. En un estudio efectuado en Canadá se estableció que la mujer agredida denuncia el maltrato después de haber sido violentada al menos 35 veces. Bueno, yo te pregunto, ¿a qué se debe esta capacidad de aguante? A varios elementos. Uno de ellos es... Porque se ha dicho que es masoquismo, ¿no? No, para nada. Uno de ellos es justamente, un pequeño ejemplo, ¿no? A las mujeres se nos forma con muchas aspiraciones, a los hombres también. Pero sobre todo nuestra aspiración máxima es construir nuestra familia. Discursos como que eres muy inteligente, muy capaz, pero no tienes familia, no es completo. Eso no le dicen a los varones, le dicen a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, conllevando a que la familia, a mi familia, yo soy, si funciona la familia bien, yo soy la responsable, para bien o para mal. Entonces los costos muchas veces son hasta personales. O sea, el homicidio que se da en las familias, o que llamamos feminicidio, ¿no? Muchas veces el costo de mantener mi familia unida a lo que sea. Y entonces, y en este ánimo, primero de que, te digo porque yo hablo permanentemente con mujeres maltratadas. Y mujeres que 35, 37 veces, creo que la estadística canadiense se puede aplicar acá, que han justificado primero, porque tengo hijos pequeños. Ni siquiera por el tema económico, que podría decir, por la plata, no. Por el qué dirán. Porque ¿qué me hago sola ya? Seguramente está con problemas y por eso ha actuado así. Y efectivamente, las mujeres van aguantando y van en ascenso. Hasta que se convierte probablemente, como repito, en un feminicidio. ¿Cómo parar eso? ¿En qué momento decir basta? Primero, que tengamos que empezar a revisar como sujetos, en este caso como mujeres, que no tenemos que justificar y aguantar para nada la violencia, venga de donde venga, que tampoco tenemos que promoverla, que tampoco tenemos que ser actoras de ello. Eso pasa porque puedo entender de que lo que sucede en mi familia somos responsables todos, no solamente yo. Eso pasa por entender de que por nada del mundo puedo permitir que me tengan que agredir, maltratar, etcétera, y porque bueno, la sociedad me obliga a que yo tenga que aceptar esa situación. Y esos discursos tenemos que escucharlos en los medios de comunicación, tenemos que escucharlos en la escuela, en el barrio, en la familia. Pero si lo que escuchamos es, la familia es más importante para ti, sobre todo tú tienes que mantenerla unida, entonces probablemente los números que estamos mencionando van a seguir igual o similares. Antes de hacer aquí una nueva pausa, mencionaré simplemente lo siguiente. Otro de los elementos de alteración y de fatales desenlaces en toda esta situación de pareja es la suposición absolutamente gratuita y errónea de que la persona con la que me voy a emparejar está sana. Esa es una creencia general, ¿no? La otra persona, por supuesto, también debiera preguntarse, bueno, ¿y el tipo estará bien? ¿No? No solo orgánicamente, sino pues mentalmente, espiritualmente. Hoy está perfectamente establecido que las personas que tienen una sanidad, no diré total, pues eso no existe, pero una cuestión razonable de sanidad, ¿no? Son muy pocas. Entonces, para comenzar ya ad initium, ya el asunto está mal, porque me estoy emparejando con una persona que no está bien. Vamos a hacer acá, repito, un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Gina Yáñez. Aquí en el libro, entre otros temas, se desarrolla uno muy interesante que es un tema que ha sido reiteradamente tratado por los psicólogos, ¿no? Y es que la violencia engendra la violencia, ¿no? Entonces, los padres violentos van a tener hijos con toda seguridad también violentos. Entonces hay una realimentación y una retroalimentación y es un círculo vicioso. Sí. Y los medios, particularmente la televisión, fomenta eso porque muestra la violencia todos los días en los noticieros. Siempre hay asesinatos, crímenes, robos, violencia. ¿Cómo salir de eso? Si es que podemos. Sí, hay un círculo de violencia y efectivamente la estadística también nos da cuenta
por ejemplo, de mujeres que han sido violentadas sexualmente, uno hace historia de vida de ellas y también sus madres han vivido una situación así. Primera cosa que creemos que hay que hacer es hablar del tema, ¿no? Creo que aunque parezca, mira, estamos justamente en esta semana festejando el 25 de noviembre, que es el Día de la Violencia contra la Mujer, que hace 20 años, 25 años no existía. Era un tema que no había que trabajarlo, era un tema natural. Yo creo que qué cosa hacer como que me preguntas y te intento responder. Primero, hablar. Dejar de aceptar, dejar de considerar que es algo natural que unas personas, en este caso los sexos masculinos, se permitan agredir al otro, porque simple y llanamente es su esposa, su mujer, su cosa en la práctica, ¿no? Segundo, trabajar. Yo sí confío mucho en los cambios. Como dice Val, mi propiedad privada. Mi propiedad privada, exactamente, ¿no? Entonces, y dejar de tener la romantización de la violencia, ¿no? Porque justamente hay una justificación, inclusive para la agresión y hasta para el propio feminicidio. Lo otro es trabajar con los chicos y chicas. Yo creo que hay que trabajar con los chicos desde la casa. Los medios de comunicación efectivamente tienen un papel muy importante que promover una mirada distinta de relaciones entre las personas. O sea, que tú sepas más que otra persona, el que tengas más, etcétera, no quita de que tengas que respetarla. Y aquí las personas no nos respetamos por ser personas, nos respetamos porque valgo más, porque sé más, porque tengo más, porque estoy blanco. Entonces, mientras que esas cosas se sigan manejando en la cultura, probablemente es poco lo que vamos a hacer. Entonces, trabajar en la conciencia, en el sentimiento de los chicos, chicas, de nuestras familias peruanas, ¿no? Y empezar a promover cambios también en las familias, modelos distintos. Sí se puede, es posible que podamos empezar, a los que nos están viendo. Pero, perdón, se puede, pero no como un proyecto nacional, ¿no? Supongo que serán sectoriales, una cosa muy pequeña primero, porque... Mira, yo creo que estamos hoy, esa es mi impresión, ya con las suficientes condiciones de hablar de un proyecto nacional. ¿Sí? Que sí, no tengo la menor... Hay una responsabilidad estatal. Lo hemos conversado, pero hay una responsabilidad estatal que ya entra, que debería entrar a tallar. Por leyes, no nos vamos a quejar. Existe. Lo que le corresponde a educación por presupuesto es una tontería. No, lo que le corresponde. Entonces, ¿cómo pero no puede... es la educación. Pero en este caso es una educación, pues, ¿no? También educación. Claro. No, pero es que todos los actores tenemos que participar. Ese es el otro asunto. Creo que esta es una de las materias donde no voy a decir, ay, no tengo nada que ver. Como padre, como ciudadana, y como si fuera como política, como autoridad, etcétera, tengo un papel que jugar. Particularmente creemos que las autoridades tienen que jugar el papel que les corresponde. Recursos, no solamente cuando dices educación, pienso en los municipios. ¿Dónde están los recursos que los municipios están destinando para promover cosas alternativas a que los chicos y chicas no terminen en las bandas? Claro. ¿No? Promover cultura. Dime, ¿cuánto se invierte en cultura en este país? 0 punto algo. Entonces, creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar. Y por otro lado, las autoridades tienen que cumplir las leyes, porque no las cumplen. Por leyes, repito, no nos podemos quejar, existen suficientes. Hay la ley de igualdad de oportunidades, donde da indicaciones claras qué cosa tiene que hacer a los ministerios, al gobierno regional, a los gobiernos locales. Y creo que al MINDES, en estos momentos le toca un papel muy importante. Hacer lo que tendría que hacer siempre, ser el ente rector en las políticas públicas sobre el tema de mujer con un enfoque de género. De tal forma que pueda leer no solamente educación, leer justicia, leer interior, leer economía, para efectos de cómo estoy distribuyendo el dinero. Se supone que quien tiene menos, le tengo que dar más. Pero desde mediados del siglo XX ha habido una paulatina incorporación de la mujer al mando político. Por ejemplo, yo recuerdo que en la década de 1950, durante el segundo gobierno de Prado, fue pues noticia que Irene Silva de Santolaya fue la primera mujer senadora, ¿no? Pero de esto hace 60 años. Bueno, pero últimamente ha habido pues ministras, en fin, mujeres de valía que han estado en puestos muy importantes, ¿no? Y hay que promover más mujeres. Y volvemos al tema que decíamos de la carga familiar. Muchas mujeres con muchas capacidades que podrían estar ocupando cargos muy importantes en nuestro país, no lo hacen porque efectivamente son personas que tienen carga familiar y además la carga, digamos, profesional o política. Y no se puede conjugar muy bien estas cosas algunas veces. Entonces, ¿qué significa? Que no hay pues un soporte, repito, lo que he dicho hace un momento, que le permita con cierta soltura desarrollar la actividad pública. Entonces, creo que ahí hay que estimular
no solamente que voten más, 30%, que perfectamente, ¿no?, la ley de cuotas, sino crear las condiciones. Porque si yo le pongo la norma, que es 30%, pero no hay las condiciones, o las pongo como se ha sucedido ya en la cola de la lista, para completar solamente el número, probablemente es poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y promover una cultura política a todo nivel, hacer escuela política. No deberíamos tener miedo a hablar de hacer escuelas políticas en nuestras comunidades. No hablamos de una política partidaria, que el partido ABZ. Hablamos de crear conciencia ciudadana. ¿Cuántas personas conocemos nuestra Constitución? ¿Cuántas personas realmente, para hacer la nuestra, para hacer que se cumpla? ¿Cuántas personas sabemos que nuestros gobiernos locales tienen presupuesto participativo? Yo puedo participar allí, que yo puedo dar opinión sobre cómo se va a gastar, etcétera. Entonces, hay necesidad de que las mujeres tengamos condiciones de tipo material, ¿no?, de tipo promover aprendizajes, prepararnos mejor para poder participar también en estas instancias, y probablemente con unos enfoques que enriquecerá la política, sin la menor duda, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí cuando hacía extensas investigaciones gallísticas, y he publicado un libro al respecto, fue la siguiente: que en primer lugar todo depende de lo que los criadores llaman pies de cría. De nada servirá lo que venga después si esos pies de cría son deficientes, defectuosos, malos, en fin, ¿no? Y entonces se puntualizaba el hecho, que ha sido pues indicado por grandes criadores, de que hallar un buen pie de cría es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Como decía Conchita Cintrón, gran rejoneadora, decía, hallar un caballo que toree es muy difícil. Yo quizá puedo hallar uno en 100. Todos los caballos no torean. Bueno, entonces igual acá, ¿no? Si la sanidad de los progenitores no está en regla, entonces lo que venga después va a estar por una u otra razón alterado. Sí, por eso es importante Entonces, yo quiero, digamos, subrayar eso, ¿no? Creo que también hay que evitar partir de la base de que estamos orgánicamente y mentalmente bien. Yo creo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, que hay crecientes alteraciones en la salud de los seres humanos. La OMS ha anunciado, en mala hora, pero es así, que hay un aumento general de las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que si los pies de cría o la sanidad pues de los progenitores de Taintela y Huiz, lo que venga después no será pues ni lejanamente óptimo, ¿no? Sí, yo creo que, pero me dicen optimista. Pero yo soy, digamos, realista, ¿no? En este caso, claro, tampoco nos conviene ser optimista sin bases... En sentido real, efectivamente. Claro. Digo optimista porque el hecho de... Hoy también yo veo más padres, papás, por ejemplo, parte de mi optimismo, participando activamente en la crianza, cosa que no vi antes. Eso es un signo positivo. Cuando tú dices participando en la crianza, por ejemplo, quiere decir que también el padre puede cocinar, limpiar la casa. Sí. Eso, o sea, distribución de roles. Distribución de roles, efectivamente, participar de las cosas que hace la vida cotidiana, que antes no se hacía, era de la mujer, ¿verdad? Y eso te va dando otro ejemplo de los hijos. No es que tú ayudes en la casa y yo, chao, sino yo también, y tú me ves. Por lo tanto, vas a tener ese ejemplo. Eso es fundamental. El reconocer que habemos familias distintas, que también es importante. Ya dejar del modelo típico de familia, que siempre comento, papá, mamá, hijitos. Así no son las familias peruanas. Las familias peruanas hay que tener un poco más un diagrama, porque está, primero, casi 30% de familias peruanas están facturadas solo por mujeres. Entonces, ya es otra lógica de manejar. Y esa realidad tiene que estar presente. Entonces ahí vuelvo, por ejemplo, si yo soy mamá de 2 hijos y sola, ¿no es cierto?, donde de repente el marido ni siquiera cumple con la obligación alimentaria, entonces, tiene que haber otras redes. Perdón, cuando tú dices esta diversidad de familia, los antropólogos distinguen básicamente 2 clases de familia: la familia nuclear y la familia extendida. Ninguna de estas. Es que ahora estamos entre nuclear y extendida, porque las familias están formadas muchas veces por
lo que todos conocemos, ¿no? O sea, los padres, los abuelos, o algunas veces me separo, ¿no? Y tengo otra pareja, y él tiene otra pareja, otro, bueno, todas estas cosas que dice, y eso es la familia ahora también. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué lo veo como positivo? Que lo estamos mostrando, que lo estamos hablando, que no lo estamos escondiendo, que estamos diciendo que hay mujeres maltratadas, que estamos diciendo que hay mujeres que mueren en manos de su pareja y que los medios de comunicación no responden de manera adecuada, que ya no deben seguir justificándolo, lo mató porque le era infiel. En esa frase está buscando una justificación. Entonces, cuando hablo de ese entusiasmo de cambiar las cosas, es que estemos comentándolo y que la gente reconozca que es sujeto de derecho y que tiene que actuar, que no puede callarse. Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. De la recta final de una conversación muy interesante con Gina Yáñez. Una de las cosas que se había propuesto el segundo feminismo, que como tú sabes, su surgimiento coincide con el surgimiento de la contracultura, o sea, es un fenómeno de las décadas de 1960. Bueno, una de las cosas que se había propuesto, y parecía, digamos, una propuesta muy razonable, era acabar con la llamada mujer objeto, ¿no? La mujer de exhibición, ¿no? La mujer de pasarela, la mujer que está todo el día frente al espejo. Bueno, han pasado 40 años y no solamente no ha podido acabar con la mujer objeto, sino que ahora la mujer objeto se ha multiplicado de una manera así impresionante y ahora es difícil hallar a una mujer porque no se haya hecho 10 o 12 operaciones, ¿no? Como que sí hay mujeres que no se han hecho operaciones. Sí, no, pero, claro. Es decir, compara tú las mujeres de antes, ¿no? Yo acá he conversado y más de una vez con Frida Holler, por ejemplo, y le recordaba de su época en que ella fue candidata, reinado de belleza y todo. Y yo le decía, pero Frida, en esa época ninguna de ustedes se hacía una operación, ¿no? Ah, por supuesto, me decía, ¿no? ¿Y ahora? Ahora, lo curioso en el caso de ella, siendo una persona que conoce tanto del asunto, es que a ella no le parecía mal que dada la época, ¿no? La mujer se tenga que hacer y se haga 10 o 15 operaciones, ¿no? Como yo le digo, entonces es una falsificación del soma femenino. Sí, pero eso es lo que vende, pues, o lo que atrae, no sé, ¿no? Pero, ¿a qué crees que se debe que se ha incrementado, se ha multiplicado la mujer objeto? No ha desaparecido. Y debiera haber, por lo menos disminuido, no digo desaparecer, pero por lo menos disminuir, ¿no? Mira, yo creo que efectivamente no ha desaparecido, pero yo creo que sí se ha avanzado. Se ha avanzado. Porque probablemente si una mujer desea someterse a una serie de, en este caso, de intervenciones para mejorarse, para verse mejor, la verdad, yo en lo personal creo que es, si no daña un tercero, que lo haga. Lo que no me parece bien es que se imponga como modelo, ¿no? Que todas tenemos que ser de determinada forma, como salíamos ahí en escala, ¿no? Que eso es lo que tenemos. Mira, yo converso mucho también con jóvenes y veo que se rebelan frente a eso. Dicen, no, vamos a cambiar. Lo que no quita, repito, que el grupo alguien quiera hacerlo. Lo que ya hay también en los medios cierto control. Pero, perdón, ¿tú no crees que eso es obvio? O, perdón, que era inevitable. Fromm dice que como estamos en la civilización del tener y no del ser, entonces las relaciones de pareja tienen que seguir los mismos parámetros que siguen las relaciones de mercado, ¿no es cierto? Entonces lo que vende más o lo que atrae más es lo que tiene más tetas o más culo. Entonces, por lo tanto, me pongo más tetas y más culo, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí perfectamente de mercadotecnia. Hay un número de mujeres y de verdad, insisto, me permito hablar por miles, casi de jóvenes con las que conversamos y están resistiéndose a esas imposiciones. Porque han visto otros panoramas. Pero no es imposición, o sea, son elecciones, pero son elecciones. No hay elección, es una imposición. Hay la chica que a los 15 años y antes incluso les pide a sus padres que como primer regalo irán claro, dejarle algo. Ya. Claro. Las imposiciones me refiero porque es una imposición cultural. A la imposición cultural, a la imposición que te ponen los modelos, sí, ¿no? La imposición que te pone el medio de comunicación. Pero es un vehículo, el consumo, pues, esa moda, chica etcétera, es un vehículo, etcétera. Está vehiculizando eso. Así es, claro. Pero hay chicas, claro que las hay en el mundo entero y son numerosas, pero te quiero decir que hay un número importante que está en contra, pero también de resistencia y de respeto a la otra que quiere hacerse lo que quiere hacerse. Entonces,
Cuando tú decías hemos fracasado, yo diría que hemos avanzado poco, más que fracasado, que hemos avanzado poco, que aún hay un camino largo por recorrer, que efectivamente la peor cosa de la situación es sentirnos como objetos, ¿no? Como objetos, como tú bien lo has descrito, ¿no? Que ahí tenemos que cambiar hombres y mujeres, ¿no? Que tenemos que encontrar en los seres humanos otras cosas además de del cuerpo. Pero ¿sabes por qué cosa me parece a mí lo impugnable? Y seguramente tú estarás de acuerdo, en que detrás de todo esto, de todos estos implantes y adiciones, hay un gran negocio, ¿no? Entonces, el afán ese, o la repetición diaria que tiene que hacerte esto y lo otro. No, el gran negocio de que no te aceptas tú como eres. Ese es el problema de fondo, que no te aceptas tú como eres. Y el negocio viene luego, de donde sea consigo el dinero para poder hacerme la transformación que estoy. Y el no aceptarte, no asumirte. Me he permitido aún conversar con psiquiatras y me comentan, realmente, para dar ejemplo de lo que tú mencionas, tú ves a esa persona y es una persona físicamente perfecta, pero dice que necesita hacerse algo más. Yeah. Porque está acá. Los modelos que se le está imponiendo le está indicando que tiene que estirarse, calarse, yo que sé, una parte más de su cuerpo. Entonces tenemos que cambiar eso. Y creo que se está haciendo, como decía, porque hay jóvenes que se resisten, ¿no? Que se resisten a no ser sometidas. Hombres también, porque si hablamos también de los varones en estos tiempos, últimos 20, 30 años, sí, también se les está imponiendo otro tipo de moda. Entonces, ¿de qué se trata? Yo creo que se trata de que en los espacios públicos, en las instancias de gobierno, que tienen un papel que cumplir, no se pueden hacer los locos frente a ello. Como nuestras familias, tengamos que tocar esta temática, enfrentar esta temática, conversar esta temática y permitirnos tomar decisiones informadas. Porque de eso se trata. Si yo sé que me voy a una operación, me sé los riesgos y bueno, lo voy a hacer, ya es mi problema, ¿no? Pero que no sea por la imposición de la moda, porque el tercero me está insistiendo, etcétera, etcétera, que es muchas veces como lamentablemente todavía se ve en muchos casos. Y sobre todo, yo creo que hay una responsabilidad estatal de proteger cuando se trata de niñas y niños y adolescentes. Yo creo que hasta los 18 años, como están nuestras normas, debería haber una protección, ¿no? Donde el Estado, insisto, tiene con un papel importante. Después podemos conversar porque somos adultos, o mayores por lo menos de edad, no formal, pero personas de esa edad, y ahí yo creo que corresponde a que hay políticas que no se están haciendo, pues. ¿Cómo contrapones a esta imposición de estas modas otros modelos? En la práctica te sometes también a esos modelos. Entonces es importante, repetimos lo que hemos comentado, la escuela, los espacios de socialización diversos que tenemos, que tengamos que trabajar esta temática. Y eso es lo que venimos haciendo desde el feminismo, desde las instituciones como Manuela Ramos, el poquito a poco, ¿no? Esta conversación no se hubiera producido hace 10 años para hablar del Día de la Violencia contra la Mujer o cosas parecidas, porque no era un tema muy importante, digamos. Hoy sí. Y la estadística nos ayuda, lamentablemente, ¿no? Las muertes de mujeres, los asesinatos que hay, la violencia tan fuerte que tenemos en el seno de las familias. No, pero que, repito, esto nos debe llevar a actuar. Más que callar, actuar y hacer cambios, empezando por uno mismo. Pero hay un tipo, quería rápidamente recabar tu comentario. Hay un tipo de violencia ritualizada. Yo recuerdo, por ejemplo, de cuando se hablaba del famoso amor serrano, en la década de 1950, no se hablaba de un amor abusivo y de un amor atropellador, sino se hablaba de una modalidad de quererse que tenían los andinos. Y lo mismo cuando yo supe por primera vez a fines de los años 50 del chariaje, ¿no es cierto?, que es igualmente algo muy violento y todo, pero que es una cosa ritualizada. Ese tipo de violencia en el Ande, ¿qué te parece? Por un trabajo que Manuela Ramos ha hecho durante muchos años, un proyecto que hicimos con ReproSalud, que así se llamó este proyecto, pudimos darnos cuenta que el cuanto más me pega, más te quiero, no era cierto. O sea, ningún ser humano, razonablemente, puede considerarse bien, feliz, bienestar, lo que quieras llamar, si es que viene siendo maltratada. Y nosotros hacíamos con la idea justamente que estamos mencionando, ¿no? Pero las mujeres nos podían decir, o sea, mi marido me agrede, mi marido me maltrata, etcétera, y eso me posibilita ser feliz, o sea, llevar una vida sana, tranquila. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que empezar a revisar. Y conocemos poco, hay que decirlo, conocemos poco, si hablamos del Ande, menos de la Amazonía. Creo que hay una tarea de instituciones, hay también estatales y privadas seguramente también, que debemos trabajar mucho más para conocer y poder dejar de hablar
de cosas que de verdad tenemos poco conocimiento y justificando muchas veces, porque lo que está detrás es la justificación de la violencia. No, pero yo te decía, digamos, de esta violencia ritualizada, porque también hay informes que yo he tenido ocasión de ver en Bolivia, igual. Y lo mismo el chariaje, ¿no es cierto?, que ha sido documentado perfectamente, hay estudios al respecto. Es una cuestión, digamos, violentísima, ¿no? Donde se tiran piedras y hondazos y todo, y puede salir verdaderamente muy maltratado de eso. Pero es algo ritualizado, no es gratuito. Entonces, por eso yo decía lo otro, pertenece a un contexto cultural que no sé, es extraño, ¿no? Y de repente ahí no tiene esa carga absolutamente negativa y penosa que tiene en la urbe, ¿no? No, insisto, hay que trabajar, hay que conocer más la realidad peruana, que de verdad Lima, su centralismo también pasa porque hemos pretendido leer el Perú a partir de Lima también en esta materia. Y de lo poco que de verdad se conoce, porque creo que hay un pendiente ahí, por lo menos en una zona como la Amazonía, nos da cuenta de que sí, las mujeres sienten que la violencia, ya sea la física, la psicológica y la sexual, es violencia, y la viven como tal, y les hace reconocer que eso imposibilita pues una vida correcta, humana, digamos, como todos necesitaríamos tener, ¿no? Entonces ahí hay también una tarea urgente a desarrollar, ¿no? Esa apreciación me parece justa, pero igualmente me parece importante la apreciación transcultural, ¿no? Fíjate, yo tengo un trabajo que versa sobre las mutilaciones sexuales en el Oriente Medio, ¿no? Donde, bueno, es algo, digamos, muy extendido. Aquí también dice que hay, ¿no? Y luego tuve información, y yo cito en mi trabajo las fuentes, de que en la Amazonía también hay clitoridectomía, ¿no? Y hay extirpación de órganos y todo. Ahora, eso ha sido poco investigado. Está, por lo menos que lo que yo conozco, la documentación está en el libro de Kaufman, que es un notable arqueólogo, de modo que es documentación seria, ¿no? Pero ese es un tipo de violencia, ¿no?, que ya forma parte de una concepción cultural, ¿no?, y que no sería pues la violencia gratuita, humana, deshumanizada completamente, que es la que hemos estado comentando. Es una violencia que evidentemente creo que tú y yo rechazamos, ¿no? Sí. Rechazamos, y que corresponde a que podamos empezar a leer la realidad nuestra y de las mujeres, digamos, donde también hay una intervención estatal que se nota pues que no está, ¿no? Y eso es la tarea que tenemos que hacer, mirar, leer y rescatar las realidades, y a partir de ahí proponer cosas, pues, ¿no? Bien, aquí concluye el programa, nuestro más cordial agradecimiento a nuestra distinguida invitada, y con ustedes será hasta el programa siguiente.